Bienvenidos a nuestro espacio radial Conocer, Creer y Vivir, donde juntos con la Biblia en la mano conoceremos más de la Santa Palabra de Dios para creerla y para vivirla. Conocer, Creer y Vivir es un programa producido gracias al patrocinio de la librería Vida Nueva, la Red de Oración y el Seminario Bíblico Hispano a través de las ondas radiales de Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Buenas tardes tengan todos ustedes, feliz inicio de fin de semana. Hoy es viernes 11 de octubre del año 2013, es la 1 de la tarde y estamos muy contentos de poder compartir una emisión más de su programa Conocer, Creer y Vivir, este programa que es producido gracias al patrocinio del Seminario Bíblico Hispano, la Red de Oración USA y la librería cristiana Vida Nueva. Así que estamos muy contentos de poder estar aquí con todos ustedes, preparándonos para el fin de semana, un fin de semana de gloria, un fin de semana de victoria, un fin de semana en donde preparamos nuestros corazones para lo que Dios tiene para nosotros este domingo en las diferentes iglesias a las que asistimos. Y mientras eso sucede, bueno, nos estamos preparando en el conocimiento de la Santa Palabra de Dios, que es el fundamento de todo lo que hacemos. Si no, no podemos conocer a nuestro Señor Jesucristo más, si no, no podemos enamorarnos más de Él, si no tenemos el fundamento de lo que es la santa y bendita palabra de Dios. Le recordamos también que este programa puede escucharlo en el www.radiovisionchicago.com www.radiovisionchicago.com, ahí puede escucharnos, y si no tiene tiempo de escucharnos porque a esta hora está trabajando o está haciendo algunas otras actividades, entonces en la tarde usted puede regresar y le da clic ahí en donde está el icono de YouTube y va a ver este programa grabado, y todos los programas de la buena programación de Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Y como todos sabemos, Marta Polo, bueno, pues anda de un viaje, de esos viajes donde todo el mundo quisiéramos estar, anda allá en Europa, va a estar por allá como 3 semanas, todo lo que resta del mes, pero yo tengo el gusto de compartir el micrófono esta tarde con mi hermano y mi amigo Hugo Landaverri, que está aquí conmigo y a quien saludo con mucho cariño. Buenas tardes, hermano. Muy buenas tardes, Pastor Salinas, gusto de estarlo acompañando. Es una bendición para mí poder participar en este momento en esta emisora. Que Dios les bendiga, hermanos, y con ustedes el Pastor Salinas. Muchas gracias. Y entonces, si usted ya tiene sus Biblias a la mano, le invitamos a que la abra en el capítulo número 13 del libro de los Hechos. Hechos, capítulo número 13. Vamos a estar leyendo una porción de la Santa Palabra de Dios y estar meditando en las ricas enseñanzas que tiene el Señor para nosotros a través de la Santa Palabra de Dios. Y dice así la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 13. Quisiera leer un versículo anterior, en el último versículo del capítulo 12. Y dice: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Quiero hacer un paréntesis ahí nada más. Y en este paréntesis, recordemos lo que ha sucedido, esto nada más para tener todas las cosas en contexto. Recordemos lo que ha sucedido. Pedro ha sido liberado, Herodes está muy molesto, llegó ahí a Tiro y Sidón, y entonces la gente de ahí lo empezó a reconocer como si fuera un dios. Él aceptó esa alabanza de creerse un dios, y entonces Dios obviamente reacciona ante esta herejía de este hombre, y entonces en ese mismo momento muere. Y nos recuerda lo que sucedió también en los tiempos cuando murió el rey Nabucodonosor y lo sucede su sobrino Belsasar. Entonces también él quiere hacer algo similar, jugando con las cosas que son de Dios, y Dios reacciona en ese momento y termina con la vida de este personaje maléfico, ¿no? Y así está este Herodes también, tremendo, asesino, totalmente corrupto, insensible
no tiene ninguna clase de sentimientos y Dios acaba con él. Dios acaba con todo aquel que quiere ponerse en su lugar y que quiere tomar las decisiones que solamente Dios es capaz de tomar en su infinita sabiduría. Pero después dice que llevaron consigo a Juan, el que tiene por sobrenombre Marcos. Este es el que nosotros conocemos en el Evangelio de Marcos, aunque algunos piensan que pudiera ser algún otro Marcos. La mayoría de los estudiosos del Nuevo Testamento coinciden en que este personaje es el mismo que escribe el Evangelio de Marcos, y nos llama la atención que Marcos no es un nombre, Marcos es un sobrenombre. Ahí dice el que tiene por sobrenombre Marcos, y para aquellos que nos gusta mucho la gramática, Marcos significa brillante, pero brillante en el sentido de alguien que es alguien muy preparado, alguien que es muy educado, muy estudiado. Y parece que entonces este jovencito llamado Juan tenía esas cualidades. Tal vez era una persona que estaba muy dedicada al estudio, tal vez era una persona muy inteligente, capaz de inmediatamente aprender y discernir, y entonces tenía ese sobrenombre de brillante, de súper educado. Y este es el Marcos que empieza entonces a enrolarse aquí en las filas. Después lo vamos a ver también que tiene una acción ahí con Pedro y con Bernabé, y entonces vamos a ver cosas que suceden ahí con ellos dos. Pero para que ya lo tengamos ahí en la historia, y seguimos viendo, por ejemplo, dice Bernabé y Saulo, todavía vemos que hasta aquí todavía el libro de los Hechos sigue llamando al apóstol Pablo Saulo. Bueno, ahora va a venir un cambio en este capítulo número 13, que es el que vamos a empezar el día de hoy, y vamos a ver solamente una pequeña porción de este capítulo 13, y lo encontramos en los versículos del 1 al 3, y lo voy a pedir a mi hermano Hugo Landaverri si puede leerlos, por favor. Versículos 1 al 3 del libro de los Hechos, capítulo número 13. La palabra del Señor dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hasta aquí la santa palabra de Dios. Y entonces vamos a empezar a desglosar algunas cosas interesantes que vemos en estos primeros 3 versículos. Dice que había entonces en la iglesia de Antioquía profetas y maestros, eran los que estaban ministrando el nombre de Cristo en aquel tiempo. Y entonces menciona algunos: Bernabé, y cuando hablamos de Bernabé tenemos que pensar en todo el pueblo judío. Simón, el que se llamaba Níger, este puede ser Simón es un nombre hebreo o griego, y Níger es un nombre romano. Entonces podemos pensar en las personas que están en Roma, es decir, los gentiles. Níger significa negro. Entonces también algunos piensan que podía ser el Simón de Cirene, el que ayudó al Señor Jesucristo allá con la cruz del Calvario. Entonces pudiera ser por el nombre de Níger, que significa negro. Entonces pudiera ser. Y después estaba Manahem, que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Quiere decir que este tenía contacto con toda la aristocracia, tenía libre acceso con toda la aristocracia del mundo en ese tiempo. Y estaba Saulo, que se había educado bajo los pies del tremendo Gamaliel, que lo hemos dicho ya infinidad de veces. Estudiar con Gamaliel era como decir hoy en día estudiar en la Universidad de Harvard. Una preparación muy grande, una preparación de excelencia, una preparación envidiable para muchos. Bueno, ahí se educó el tremendo apóstol Pablo, y entonces este hombre tenía también esa capacidad para poder acercarse tanto a los propios, es decir, a los judíos, como a los extraños, en donde él no los veía como extraños porque tenía mucho contacto con ellos, que eran los gentiles. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Lo que quiero decir es que veamos cómo Dios ya está preparando el escenario para empezar a llevar el evangelio a todas partes del mundo, hermano.
Amén. Ya está llevando, ya se está extendiendo, ya tiene Dios preparado las puntas de lanza en cada uno de los diferentes segmentos, y no nada más para todos aquellos que pueden pensar que las cosas de Dios, las cosas del Evangelio solamente son para los incultos, para los ignorantes, para los que no han estudiado. Bueno, aquí la palabra de Dios nos enseña que no es así. Gloria a Dios, hermano, y así es. La palabra del Señor es directa y es perfecta. Muy bien, y entonces fíjense lo que está pasando. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando. Me llama mucho la palabra ministrar aquí, en donde está usando, aquí en este versículo del libro de los Hechos. En griego es de donde obtenemos nosotros la palabra liturgia. Liturgeo se dice en griego la palabra ministrar. Y entonces él está diciendo que ellos hacían la liturgia. ¿Qué es la liturgia para nosotros hoy en día? Bueno, la liturgia para nosotros hoy en día es el orden de hacer las cosas. Por ejemplo, el orden del culto. ¿Cómo hacemos nosotros los cultos de adoración a nuestro Señor? Bueno, todo lo que escribimos, por ejemplo, los boletines que hacemos en las diferentes iglesias, esa es la liturgia, lo que nos va enseñando el orden de las cosas. Entonces quiere decir, mis amados hermanos y hermanas, que ya desde el inicio de la iglesia había un orden en la administración. O sea, la adoración a Dios, el hecho de adorar con libertad no significa adorar en desorden. Pues no, Dios dice que es un Dios de orden, y así debemos de ser nosotros, tomando en cuenta la palabra del Señor. Así es. Entonces, cuando nosotros inclusive vemos esta palabra de liturgia en el Antiguo Testamento, cuando se menciona la palabra ministrar y se traduce por liturgia en el Antiguo Testamento, en la primera traducción que se hizo del hebreo al griego, vemos que ese es el orden que seguían los sacerdotes cuando estaban ministrando los servicios al Señor. Y todas las cosas dentro de la iglesia tienen que ser decentemente y con orden, como dice el apóstol Pablo allá en la primera carta de los Corintios, capítulo 14, en el versículo 40, dice, sí, podemos hacer todo, pero decentemente y con orden. O sea, no, el hecho de que haya libertad de adorar no significa que cada quien va a estar haciendo lo que quiere por su cuenta, sino que todos tenemos una misma mirada puesta en el Señor Jesucristo, conforme enseña el libro de los Hebreos, con la mirada fija en el Señor Jesucristo, que es el autor y es el consumador de nuestra fe. Así que están ministrando, lo están haciendo con orden, están ministrando al Señor. ¿Y cómo ministraban ellos? Bueno, ministraban, aparte de la enseñanza, obviamente, ellos ayunaban y oraban. Ayunaban y oraban. Y qué importante es que nosotros en nuestras congregaciones tengamos el valor de lo que significa y el poder de lo que significa el ayuno y la oración, que tienen que ser las dos cosas. Dice que estaban ayunando y orando, las dos cosas, porque es mi postura muy personal, que un ayuno sin oración es dieta. O sea, no es desayuno, no es ayuno, no es algo que dirige uno al Señor, sino algo que uno dirige a uno mismo, ¿verdad? Bueno, pues como estoy medio gordito, entonces me voy a poner a dieta y sirve que paso, me veo así como que muy espiritual, ¿no? Sí, es bueno tomar en cuenta que el ayuno es parte de la vida espiritual, y desde luego acompañado de la oración, que también es parte muy preponderante e importante en la vida de todo cristiano. Así es, y entonces ya tenemos eso claro, tiene que ser el ayuno acompañado de la oración para que sea algo que estamos ofreciendo realmente a nuestro Señor y Rey, se lo estamos ofreciendo a Él. Y entonces dice que después de eso les impusieron las manos. ¿Y qué significa el hecho de que les impusieron las manos? Bueno, pues significa que entonces los están confirmando que son los elegidos para que puedan ir a donde van a ir a ministrar, nos va a llevar el Espíritu a diferentes lugares, que es donde empieza precisamente, ahora vamos a tocar ese tema, donde empieza el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Y vamos a ver cómo ahora que ya sale de esa área un poquito más restringida de los judíos y se empieza a extender el evangelio, vamos a ver cómo ahora la palabra de Dios ya no le llama a Saulo, sino que le va a empezar a llamar Pablo, ¿verdad? Y entonces no es que ha cambiado su nombre. Algunos piensan que es la descomposición del nombre ahora a un nombre hebreo. No es así. Pablo es judío, pero también tiene
ha nacido en territorio romano, y entonces se acostumbraba que llevaran los dos nombres, tanto el nombre judío como el nombre romano, que no necesariamente significan lo mismo, porque Saulo él lo toma del rey Saúl, porque él es de la tribu de Benjamín, de donde es el rey, donde era el rey Saúl. Así que son dos cosas diferentes, son dos nombres diferentes. Es como si yo me llamo Luis Oscar, como se llama mi hijo, me llamo Luis Oscar, y de repente me empiezan a llamar Luis, pero ahora ya estoy acá en este otro grupo, me llaman Oscar, ¿no? Porque es el nombre con el que se identifican. Bueno, es exactamente lo mismo acá. O sea, Saulo tenía esos dos nombres, podía haberse llamado Saulo Pablo o podía haberse llamado Pablo Saulo. Cualquiera de los dos, no importa. Eso no es tan trascendental, ¿no? O sea, el punto es que este Saulo es el mismo Pablo y este hombre es el que va a empezar a ministrar. Dice, había entonces, otra vez en el versículo 1, en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, y ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo, apartadme. Para los que nos gustan mucho la gramática griega, este es un verbo, el verbo apartar, es un verbo que está en un tiempo que se llama en griego aoristo, solamente existe en las lenguas muertas, como el griego o el hebreo, y no existe en español, no existe en inglés, pero es un verbo muy especial, muy importante, porque es un verbo que significa una acción puntual y única. Es como siempre que veamos el verbo en tiempo aoristo, podemos agregarle las palabras de una vez y para siempre. Entonces, en este caso, como es un verbo en tiempo aoristo, dice apartadme de una vez y para siempre. Es una acción puntual y única. ¿A quién tiene que apartar de una vez y para siempre para el ministerio al que le ha llamado? Bueno, pues a dos hombres. ¿Quiénes son estos dos hombres? A Bernabé y a Saulo, hermano. Así es, a Bernabé y a Saulo para la obra. A ver, ¿qué se les ocurre hacer? ¿Dice eso la Biblia? No, para la obra a la que los he llamado. O sea, el que llama se llama el Señor. Él es el que llama y nosotros respondemos en obediencia. Él es el que nos aparta a nosotros. Él es el que nos ha elegido a nosotros y nos ha elegido con un propósito bien particular. Eso es lo que hemos estado enfatizando durante todas estas semanas aquí en este programa, Conocer, Creer y Vivir. El sentido del Evangelio, el sentido de la salvación. El sentido de la salvación no fue para que una vez que yo soy salvo empezar a ser millonario y ya nunca más me voy a enfermar de nada y ya nunca más voy a tener problemas de nada. No. Ese no es el sentido de la salvación. El sentido de la salvación, como dice el apóstol Pedro, mi querido hermano, dice para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Admirable, ¿verdad? Y entonces, ese es el sentido. Usted y yo hemos sido salvos para que una vez que hemos sido salvos, entonces ahora le anunciemos a todo el mundo esa salvación que hemos experimentado nosotros y que solamente se puede obtener a través del Señor Jesucristo y su obra redentora en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Bien interesante, bien importante que nosotros podamos tener esto bien claro, porque si no, entonces el Evangelio nunca se va a extender. Y lo que va a pasar es que en las iglesias, como sucede en muchas iglesias, todas las actividades se centran hacia adentro, hacia el interior de la iglesia. Y aún las actividades de evangelismo, pues terminamos evangelizándonos unos a otros. Porque no tenemos bien clara la visión, no hemos salido de esas cuatro paredes. Tenemos todavía el pensamiento judío. Muchas veces, hermano, tenemos ese pensamiento judío como pensaban los judíos, que solamente en el templo se adora a Dios, tú no puedes adorarlo afuera, solamente en el templo, y entonces ahí se centra todo lo que se va a hacer, y se pierde por completo ese sentido evangelístico, ese sentido de llevar, de extender la palabra de Dios por todo el mundo. Quienes tienen ese concepto, pastor y amigos que escuchan, están realmente equivocados, porque la palabra nos manda que tenemos que ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y esto es correcto. Entonces, el llamado nuestro es precisamente a responder
cuando el Señor nos ha apartado, particularmente a los que nos ha apartado para hacer ese trabajo en particular, porque eso es tarea de todos, según lo que dice Mateo capítulo 28, para todos los discípulos, no para los apóstoles, no para los pastores, no para los maestros, para todos los que se llamen creyentes en Cristo Jesús. La tarea es llevar el evangelio por todas partes, pero hay algunos que el Señor eligió para hacerlo de alguna manera especial, de una manera particular, de una manera tal vez de tiempo completo, tal vez donde les está desarrollando ese don para que lo puedan trabajar con más amplitud de lo que lo trabajaría un siervo normal, un creyente normal, sino porque ese otro creyente normal, pues Dios le va a dar algún otro talento a él, ¿no? O a ella. Amén, así es, porque Dios nos da los talentos, los dones para enseñar, para evangelizar y para ir más allá de lo que podemos. Dios nos da el deseo, la buena voluntad y la oportunidad de hacerlo, y hay que aprovecharlo, hermanos. Así es. Así que vamos a leer los próximos 3 versículos, es decir, del 4 al 7, hermano, si puede bendecirnos con la palabra. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Así que aquí vemos el primer viaje misionero, la primera misión de evangelización fuera de esa área de Jerusalén, ya en forma, lo estamos viendo aquí. Y a una de las cosas que tenemos que estar siempre enfatizando es el versículo número 2, dijo que el Espíritu Santo fue el que dijo que apartaran a Saulo, a Bernabé y a Saulo, ¿verdad? Fue el Espíritu Santo. Y después, ahora en el versículo 4 que usted acaba de leer, mi querido hermano, dice que el Espíritu Santo fue el que los envió. Amén. O sea, la iglesia los despide, ¿verdad? Los bendice, les confirma el llamado del Espíritu Santo, que eso es el sentido de la imposición de las manos, les confirma y los manda, pero quien realmente lo está mandando es el Espíritu Santo. Y eso es muy importante nosotros tenerlo, porque si es el Espíritu Santo el que nos está mandando, entonces es que es el Espíritu Santo el que nos está llamando a hacer la obra de Él. Amén, gloria a Dios. Porque si nosotros no tenemos eso claro, mi hermano, nosotros vamos a salir a hacer nuestra obra. Y por ejemplo, como en alguna ocasión me dijeron, esta iglesia le faltan muchos miembros, tienes que salir a evangelizar para que entre dinero aquí. Válgame Dios. Tienes que salir, o sea, la entrada de dinero depende del número de gente. Entonces eso es salir a hacer mi obra. Pero si yo salgo a hacer la obra del Espíritu Santo, eso no me debe de preocupar, ¿no? Pues claro que no, porque es el Espíritu Santo el que hace la obra. Si Él es el que manda, es el que provee y es el que nos hace ir adelante con pie firme. Así es. Y si Él es el que nos mandó, entonces significa que Él ya tiene preparadas las cosas. Gloria a Dios. Lo único que está haciendo es que nosotros lleguemos, lo que se conoce en evangelismo explosivo como las citas divinas. Nosotros nada más tenemos ese encuentro con alguien a quien Dios ya le preparó su corazón. Amén, para recibir la palabra de Dios. Amén. Ahora, pero como yo no sé quién es, yo no sé qué es Arlene o qué es usted, yo no sé, entonces mi trabajo es llegar y decírselo a todo mundo. Amén, gloria Decírselo a a todo mundo. Pero Dios es el que ya apartó el corazón de Arlene, ya apartó el corazón de usted, ya apartó el corazón de mis hermanos que están aquí afuera. Él es el que hace la obra, hermano. Él es el que convierte, yo no convierto nada. Pues no, uno lo que hace es llevar y sembrar la semilla, pero quien la hace producir es el Espíritu Santo. Desde luego que también tenemos que hacer un seguimiento, pastor, ¿no es así? Ese seguimiento se le llama discipulado, ¿no? Una vez que han sido alcanzados por la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y porque el Espíritu Santo ha preparado ya tanto el corazón de aquel que lo ha de recibir, Amén, al Señor, como el nuestro, para ser obedientes, cuando han sido alcanzados, entonces viene esa hermosa etapa que se llama discipulado, que es en donde vamos a explicar
ese paso de fe tan grande que acabas de dar en Cristo Jesús, donde vamos a contestar con la Biblia en la mano, vamos a contestar a todas aquellas inquietudes que puedes tener, tal vez por el trasfondo religioso que tenías antes, o tal vez porque nunca habías tenido una experiencia con el Señor Jesucristo en ninguna de las formas, ¿no? Entonces, el discipulado nos ayuda para poder entender esta nueva fe que estamos desarrollando ahora en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Muy bien, y entonces en el versículo 4 ya vimos que fueron enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían a Juan de ayudante, y vamos a ver quién es este Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, dice. Era un mago y era un falso profeta. Y este falso profeta además era judío, llamado Bar Jesús. La palabra Bar significa hijo de. Así que este era un nombre, se llamaba Hijo de Jesús. El nombre de Jesús en aquel tiempo era un nombre exageradamente común, como decir ahora, no sé, José, Pedro. Es un nombre muy, muy común, el nombre de Jesús. Y entonces este se llama Bar Jesús, que significa Hijo de Jesús. Bueno, este Bar Jesús estaba con el procónsul Sergio Paulo. Bien, el nombre de Paulo, nombre romano. Sí, okay. Y varón prudente. El otro era un profeta falso y este era un varón prudente. Bien interesante, la iglesia está iniciando y ya se está topando con que hay falsos profetas. Y en nuestros días todavía hay falsos profetas. Y de eso vamos a estar hablando entonces el próximo lunes. ¿Cómo identificar, cómo saber que una persona, aunque use la Biblia, es un falso profeta? Bueno, si usted quiere saberlo, entonces lo invitamos a que nos acompañe el próximo lunes de 1 a 1:30 de la tarde. Y mientras tanto, ya se nos pasó la media hora rápido, mi querido hermano, bien, parece como que media hora nomás dura 30 minutos, no sé por qué. Pero antes de irnos, queremos recordarles que la librería Vida Nueva se encuentra localizada en el 2909 al norte de la Central Avenue, aquí en Chicago, Illinois, con teléfono 773-481-2554, 773-481-2554, y créame cuando le decimos que usted viene aquí y puede formar su biblioteca completa. Es una librería bien grande, bien surtida, bien bonita, pero sobre todo excelentemente bien atendida por nuestro querido hermano, amigo, pastor Gregorio Gallegos. Y ya nos vamos entonces. En nombre de todo el equipo de producción de Radio Visión, de Arlín González, que está allá en los controles, muchas gracias, y de mi hermano Hugo Landaverri, gracias por estar aquí con nosotros este día, hermano. Pastor, fue un placer estar acompañándolo, de verdad que es muy emocionante, y pues espero que Dios nos siga bendiciendo y que nos siga dando esta oportunidad, pastor, que el Señor le bendiga. Amén, gracias. Y de su servidor Oscar Salinas, queremos darle las gracias a todos ustedes por su sintonía a este programa, y los invitamos a que nos acompañen el próximo lunes de 1 a 1:30 de la tarde aquí en Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Amén. Que tengan un bendecido fin de semana. Hasta la próxima. Que el Señor les bendiga.